Las autoridades de la Operación Reinhardt eligieron como lugar para el campo de exterminio de Treblinka un área poco poblada cerca de los pueblos de Treblinka y Malkinia. Malkinia estaba ubicado en la línea principal de ferrocarril entre Varsovia y Białystok, aproximadamente 80 kilómetros al noreste de Varsovia, en el gobierno general, la zona de Polonia bajo ocupación alemana que no estaba directamente anexada a Alemania, unida a la Prusia Oriental Alemana o incorporada al territorio soviético ocupado por Alemania. En noviembre de 1941, con los auspicios del jefe de la SS y de la policía del distrito de Varsovia en el gobierno general, las autoridades de la SS y la policía crearon un campo de trabajo forzado para judíos, conocido como Treblinka, que posteriormente pasaría a llamarse Treblinka I. El campo también sirvió como uno de los denominados campos de educación para el trabajo para polacos no judíos que, en opinión de los alemanes, hubieran violado la disciplina del trabajo. Tanto los presos polacos como los judíos, encarcelados en recintos independientes del campo de trabajo, eran utilizados como mano de obra forzada, que en su mayoría trabajaba en una cantera de grava cercana. En julio de 1942, las autoridades de la Operación Reinhardt finalizaron la construcción de un campo de exterminio conocido como Treblinka II, ubicado aproximadamente a 1,6 kilómetros de distancia del campo de trabajo. Cuando Treblinka II comenzó a operar, otros dos campos de la Operación Reinhardt, Belzerk y Sobibór, ya estaban en funcionamiento. El campo de exterminio Treblinka II estaba ubicado cerca de Wolka o Kraklik, un pueblo polaco al costado de la línea ferroviaria. El campo tenía un diseño trapezoidal de 400 por 600 metros. El sitio estaba camuflado con ramas insertadas en la valla de alambre de púas y árboles plantados alrededor del perímetro que bloqueaban toda vista del campo desde el exterior. A lo largo de la valla y en cada uno de los 4 esquinas que se colocaron torres de vigilancia, estas tenían 8 metros de altura. Las autoridades del campo de exterminio de Treblinka II estaban integradas por un pequeño grupo de oficiales de la SS y la policía, entre 25 y 35 años, y una unidad de guardia auxiliar de la policía compuesta por 90 a 150 hombres. Los comandantes del campo de exterminio de Treblinka II fueron, desde julio hasta agosto de 1942, el teniente segundo de la SS, Irmfried Ebel. Desde agosto del 42 hasta el 43, el capitán Frank Stank, y desde el 43 hasta noviembre de 1943, el teniente segundo Kurt Franz. Los trenes de entre 50 y 60 vagones que se dirigían al campo de exterminio se detenían primero en la estación de Malkinia. 20 vagones por vez se desprendían del tren y se llevaban al campo de exterminio. Un camino vallado y camuflado conocido como el tubo llevaba del área de recepción a la entrada de la cámara de gas, situada en el área de exterminio. Las víctimas eran obligadas a pasar desnudas por este camino y entrar en las cámaras de gas, señalizadas falsamente como duchas. Una vez que las puertas de la cámara estaban selladas, un motor que se encontraba fuera del edificio bombeaba monóxido de carbono al interior de las cámaras de gas, matando a todo el que estuviera dentro. Miembros del destacamento especial, como era llamado, grupos de prisioneros judíos seleccionados que eran mantenidos con vida como mano de obra forzada, trabajaban en el área de exterminio. Entre 1942 y 1943, los judíos obligados a realizar estos trabajos tuvieron que exhumar los cuerpos enterrados y quemarlos en grandes zanjas que funcionaban como hornos provisionales fabricados con vías de tren. Las deportaciones que llegaban a Treblinka provenían del gueto de Varsovia y Radom en el gobierno general. Entre finales de julio y septiembre de 1942, los alemanes deportaron a Treblinka aproximadamente 265.000 judíos y a Treblinka II 346.000 judíos procedentes del distrito de Radom. Las autoridades alemanas de las SS y de la policía deportaron a Treblinka judíos que provenían de las zonas ocupadas por Bulgaria en Grecia y Yugoslavia. Estas deportaciones continuaron hasta mayo de 1943. Después de esa fecha llegaron algunos transportes aislados. Los prisioneros judíos de Treblinka organizaron un grupo de resistencia a comienzo de 1943. El 2 de agosto de ese año, los prisioneros se apoderaron silenciosamente de las armas que había en la armería del campo, pero fueron descubiertos antes de que pudieran asumir el control. Cientos de prisioneros asaltaron la entrada principal en un intento por escapar. Muchos murieron por los disparos de las metralletas. Más de 300 escaparon, pero la mayoría de ellos fueron rastreados por la SS alemana, la policía y tropas militares y posteriormente asesinados. Bajo las órdenes de Lublin, personal alemán de las SS y de la policía supervisó a los prisioneros sobrevivientes.
Luego, los alemanes habían ordenado que Treblinka II fuera desmantelada en 1943. En tanto, Treblinka I, el campo de trabajos forzados, continuó operando hasta 1944. A fines de julio de ese año, mientras las tropas soviéticas se acercaban al área, las autoridades del campo y los guardias entrenados en Trauniki fusilaron a los prisioneros judíos que quedaban, entre 300 y 700, y desmantelaron y evacuaron el campo a toda prisa. La última semana de julio de 1944, las tropas soviéticas tomaron el campo de trabajo y el campo de exterminio.